Elementos de la obra de Elementos de la teatro. obra de teatro. Uno de ellos es o son los actores, que son los profesionales encargados de interpretar a los personajes, encarnando su personalidad, sus motivaciones y los conceptos que simbolizan a ese personaje. Además está el vestuario, que una característica de esta es que puede ser cambiada rápidamente en el transcurso narrativo de la historia, algo que no ocurre con el maquillaje. El maquillaje es otro elemento de naturaleza cosmética que se usa en una gran diversidad de propósitos, ya que puede ser con finalidades técnicas o de contenido. También está el director, que es la persona encargada de coordinar todos los elementos del teatro para que todo funcione con el objetivo principal, ya sea la decoración o la iluminación. También está el guión, que es el texto en el que se describe todo lo importante que debe de realizar los personajes o lo que debe estar dentro de la escenografía y lo que se debe de plasmar y dar a entender dentro de la obra de teatro. La audiencia, aunque es uno de los elementos que pasan desapercibidos, en ocasiones participan en la creación de la obra, aunque no sean conscientes de ello. También está el escenario, que es el conjunto de objetos y decorados que se utiliza para representar el espacio en el que transcurren los actos y pueden ir cambiando a medida de que pasan de un lugar a otro, ya sea con una escenografía que suele darse en los oscuros o cuando el público no puede ver bien lo que pasa. La iluminación son los focos que pueden articular para dirigir la atención de la audiencia en un punto determinado del escenario mientras se esconden ciertos objetos. Pueden ser, pueden usarse varios de ellos, ya sea de manera coordinada para generar una sensación concreta y que esa luz enfoque y dé a entender ciertas emociones. Está también el sonido, que está compuesto por la música, por efectos complementarios que ayudan a entender la historia y a dramatizarla. La voz en off, que es para acompañar un video o un grabado en distinto momento del que se muestra, idealmente grabada en un estudio de sonido, pero a veces es grabado en el mismo sitio de grabación. Y estos son los elementos de la obra de teatro. Ahora mencionaremos algunos elementos básicos de las artes visuales. Uno de ellos es el punto. El punto es un elemento fundamental y por lo tanto es el más importante, ya que éste puede intensificar su valor por medio ya sea del color, del tamaño o de la posición que se ubique en el plano. Y otro es la línea. La línea se refiere a que es la marca que se extiende y que se desliza entre dos puntos y es uno de los elementos visuales también más dinámicos a cualquier disposición de pintura. Algunos más de ellos son el volumen, y el volumen se conoce porque se conoce por ser tridimensional. Recordemos que para que algo o una figura sea tridimensional tiene que tener pues 3 dimensiones. Uno de ellos es el ancho, el alto y también la profundidad. Además de estos 3 elementos ya mencionados, también se encuentra el color. Sabemos que cuando la luz golpea un objeto en nuestros ojos, nuestro cerebro entonces como traduce estas longitudes de ondas de las luces y eso es lo que hace que sea visual el color. También está la textura, que la textura pues se denomina no solamente por la apariencia que pueda tener, sino también por la sensación o también por la visión. Esta puede ser rigurosa, áspera, suave. También entre los elementos se encuentra la mancha. La mancha es como un punto, pero es algo como grueso. Y este puede ser resultado de ya sea una acuarela, de una pintura, una esponja o un rodillo, ya que tiene que tener anchura. Otro elemento es el patrón. Los patrones es un elemento que se repite continuamente en las obras y podemos reconocer algunas muy fácilmente en algunas obras que podamos apreciar. La forma esta se caracteriza porque son áreas cerradas. Normalmente son bidimensionales y se utilizan para dividir algunas escenas, y también en formas muy simples. Y esto hace que sea como más fácil pintar y también enfoca una composición en todos los elementos ya mencionados anteriormente.
Y finalmente se encuentra la imagen. La imagen es una manera o es una forma de representación visual de un objeto o de cualquier cosa, y con el fin simplemente de generar sensaciones en el espectador. Normalmente cuando nosotros logramos ver algo siempre nos genera como alguna sensación, y esta puede ser interpretativa dependiendo de las personas a quien lo puedan observar. Vamos a hablar sobre los elementos de sintaxis en la composición plástico-visual. Estos pueden ser como movimiento, que es el elemento compositivo auxiliar, representado mediante elementos relativos a la perspectiva, estructura o posición. El ritmo, que es el elemento que generalmente es y repetición ordenada por figuras, formas que producen una sensación de movimiento. La dirección, las principales direcciones de la composición son vertical, horizontal, triangular, circular, espiral, inclinada y radical. El punto focal, que es el área o áreas dentro de una escena que se llaman la atención visual del espectador. La proposición es uno de los principios de diseño con los que se organiza una obra de arte, entendida como un compuesto relacionadas entre sí. La unidad y la variedad, la unidad es el conjunto y la variedad son las partes. El equilibrio o balance, esto es ajustable de pesos a cada uno de los elementos que conforman una composición. La simetría o asimetría, cuando tenemos equilibrio axial equitativo con elementos o pesos de las imágenes diferentes. En plano tenemos simetría. La armonía, combinación de elementos de forma equilibrada, sin que ninguno predomine de forma que parezca inapropiada. Y por último, el contraste, que es la diferencia entre algo interesante, atractivo y algo aburrido. Aporta fuerza y carácter a una composición.